Ya. Ustedes me dicen cuánto tiempo, ¿eh? Pues somos... Son 17, tengo aquí. 36. Pues igual a los 20, ¿no? Yo creo. A los 20 ya podemos empezar, ¿no? Pero no. Bueno, vamos a esperar que se anexen más. ¿De quién es tuyo? Listo, ya son 20. Vamos a empezar. Ya tienen ustedes ahí el problema, ¿no? Con el que vamos a empezar. De 2 partículas. Ok, entonces vamos a empezar. Y nos dice que 2 partículas de masa de medio, aquí hay un error, no es de medio kilo, son 800 gramos, para que le corrijan. ¿Ya le corrigieron? La masa 2 son 800 gramos, o sea, 0.8 kilogramos. Ok. ¿Por eso ya le corrigieron? 0.5. Dice que está a punto de chocar. Observen la figura. La masa 2 se encuentra en reposo y la masa 1 se dirige hacia la masa 2 con una rapidez de velocidad inicial 1. Nada más la dejan como V. Después del choque, la masa 1 se mueve con una rapidez de... Proba. Mande. Dice uno de mis compañeros que si puede admitirlo a la clase. ¿Dónde está? ¿De qué aparezca? Participantes, ahí le da admitir a todos o algo así, y ya. Participantes. Admitir. Ahí están. Listo. ¿Listo? Ok, entonces después del choque se mueve con una rapidez de 0.5 metros por segundo hacia la izquierda y la masa 2 con una rapidez de 1.2 hacia la derecha. Calcular, inciso A, la rapidez. ¿Qué rapidez tenía la masa 1 antes del choque? Y B, ¿es el choque elástico, inelástico o completamente inelástico? Pongan sus datos y yo ahorita los pongo. ¿Ya los ponemos? Ok, entonces les deben de haber quedado. Bueno, creo que ya los tengo yo. Aquí de esta manera. ¿Sí está? Uh-huh. Sí, la masa 1 es de medio kilogramo, la velocidad 1 inicial es igual a V, la masa 2 es de 0.8 kilogramos, la velocidad 2 inicial está en reposo en la partícula, que es igual a 0, la velocidad 1 final medio metro por segundo hacia la izquierda y la velocidad 2 final hacia la derecha. Inciso A, calcular la velocidad, ¿sí?
antes del choque de la primera partícula y qué tipo de choque es. Ahora, vamos a analizar la figura. Fíjense bien. Antes del choque, las dos son dos partículas, están separadas. Una está en reposo y la otra se está moviendo en la dirección donde se encuentra la segunda partícula. Chocan y ¿qué sucede? Rebotan, una se va hacia la derecha y la otra se va hacia la izquierda, o sea, quedan separadas. Si se fijan ustedes, nosotros podemos descartar del inciso B, nos dice el choque es elástico, inelástico o completamente inelástico. Nosotros sabemos que las características de los tres tipos de choques. Aquí, si las dos se separan, ¿cuál tendríamos que descartar? Ajá, en el choque elástico chocan y se separan. En el inelástico, fíjate bien, inelástico. Entonces, Igual, Chocan y también se separan. Y en el completamente inelástico, entonces se quedan juntas. se quedan juntas. ¿Cuál descartamos? pues el completamente inelástico. O sea, ya sabemos que el completamente inelástico no lo es. O es elástico o es inelástico. Pero eso vamos un paso a la vez. Entonces, como ya determinamos que las dos partículas se encuentran separadas, ¿cuáles de las características que cumplen los tres tipos de colisión? Así es, o sea, se conserva. La cantidad de movimiento lineal se conserva. Entonces, del principio de conservación del momentum lineal, que nos dice que el momentum inicial es igual al momento final. Como tenemos dos partículas, nos quedaría el momentum 1 más el momento 2 inicial, y esto es igual al momentum 1 más el momento 2 final. ¿Están de acuerdo? Ajá. El momentum a qué es igual. Masa por velocidad. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Están de acuerdo? Porque las Masa por partículas están velocidad. separadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que está claro, ¿no? Entonces, ¿por qué aplicamos primero el principio de conservación? Porque es una característica que cumplen los tres tipos de colisiones. Entonces, ya teniendo la ecuación bien interpretada, procedemos a sustituir los datos. Entonces, la masa 1 es de medio kilogramo y vale B, la velocidad no la conocemos, que es la que estamos buscando. La segunda es 0, ¿por qué? Porque está en reposo y porque Es inicial. ¿de acuerdo? Masa 1 es medio kilogramo y la velocidad 1 final, ¿hacia dónde rebota? En sentido a la izquierda, o sea, en Entonces, sentido... por eso es el signo negativo. Y la masa 2, que es de 0.8, ¿hacia dónde rebotó? Hacia la derecha. Derecha. Entonces 1.2. ¿Qué hacemos aquí? Despejamos la velocidad y obtenemos el resultado. ¿Sí es correcto? Ah, ok. ¿Sí? Eso es. Entonces ese sería el inciso A. En el Es más inciso fácil. B, ¿ya descartamos cuál? Completamente inelástico. ¿Sí? No es completamente inelástico porque las partículas no quedan unidas. Ahí está, esa ya queda descartada. La elástica, ¿qué características cumple? O sea, ¿qué debe de cumplir para que sea elástica? O sea, ya la energía cinética, a ver, piénsenle, la elástica, ahorita la pregunta es elástica. La elástica, Mm, la energía cinética se conserva. Y la inelástica, la energía cinética no se conserva. ¿Qué tenemos que hacer para saber a cuál de las dos corresponde? Calcular la energía cinética inicial y la energía cinética final. Y si las dos son iguales, entonces sería elástica la colisión. Pero si las dos energías son diferentes, esta sería... Inelástica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo vamos entendiendo? Uh-huh. Bien. Entonces aquí tenemos la energía cinética inicial, es un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 inicial al cuadrado. ¿Tenemos todos los datos o nos falta alguno? Tenemos... Ya tenemos toda la información. Sí, velocidad. Sí, ya. Ajá. Ya tenemos toda la información. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es sustituir datos y ahí la tenemos. ¿Por qué no puse la 2?
Porque es 0. Y cualquier cantidad multiplicada por 0 nos da 0. ¿Sí? Ahora, la energía cinética final, ahí está, nada más que ahora es final. Y entonces nos queda, ya sustituimos los datos, conocemos toda la información y obtenemos. ¿Qué observan ustedes, jóvenes? ¿En qué rubro entra? ¿Elástico o inelástico? Era 0.5, creo. ¿La colisión es del tipo? Inelástico. Inelástico. Ahora, también podemos nosotros determinar si hubo una ganancia o una pérdida de energía cinética. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos? Con la diferencia de que teníamos con el 0.5 y el... ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos la variación de la energía que observamos. Sí. Que hubo un incremento, una ganancia. ¿Sí? Si hubiera sido negativo, quiere decir que durante la colisión se perdió energía. Pero en este caso, ¿qué? Hubo una ganancia. Entonces podemos decir que la variación es una cantidad positiva y el sistema en el choque se produjo un aumento de energía cinética, por lo que el choque es inelástico. ¿Ahí tienen alguna duda en este problema, jóvenes? Es más fácil de lo que pensé. Porque así está llevado de la manita, ¿no? ¿Alguna duda de los demás? ¿Ninguna duda? No. ¿Todo claro? Bueno, conste. Ahora Como vamos, 5 en la clase, profa. ¿verdad? Y seguimos. Ahí está el otro. A ver, dice, una bola de arcilla pegajosa de 12 gramos se lanza horizontalmente a un bloque de madera de 100 gramos, inicialmente en reposo. Aquí les sugiero, yo se los voy a ir leyendo y ustedes vayan haciendo la figura, porque aquí no nos da figura. Nosotros la tenemos que hacer. Entonces, conforme yo se los vaya leyendo, ustedes vayan haciendo la figura antes y después del choque. ¿Para qué? Para ver si sí la interpretaron bien, porque en función de que lo interpreten correctamente está la figura. Si no lo interpretan correctamente, entonces ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces va de nuevo. Una bola de arcilla pegajosa de 12 gramos se lanza horizontalmente a un bloque de madera de 100 gramos. ¿Ya hasta ahí ya lo hicieron? Inicialmente, o sea, el bloque de madera está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. ¿Quién choca con el bloque de madera? La bola pegajosa. Y la arcilla se pega en el bloque. Después del bloque se desliza 7.5 metros antes de detenerse. ¿Sí? Ya. Y el coeficiente de fricción, aquí viene otra parte interesante. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es de 0.65, ¿cuál es la rapidez de la arcilla en el instante antes del choque? ¿Ya hicieron la figura? Creo que ya me quedó la bola pegajosa. ¿Ya les quedó bien? Creo que ya. ¿Les enseño la mía? A ver. La mía. Dice, viene una bola de arcilla con cierta velocidad inicial, lo vamos a llamar B, no la conocemos. Golpea al bloque que está en reposo, su velocidad inicial vale 0. Esto es antes del choque. Después del choque, o sea, chocan y la bola de arcilla Se recorre el bloque. queda pegada y se desliza con una velocidad, le vamos a llamar, bueno, yo le voy a ver prima, ¿sí? Entonces, y se sigue deslizando hacia la derecha. Pero este bloque se desliza hacia la derecha hasta que se detiene, pero hay algo que lo impide, ¿no? Del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, que hay en una dirección contraria a donde se considera el movimiento. ¿Cuál es la rapidez de la bola de arcilla en el instante antes de que choque? Dice, antes de detenerse. Antes de detenerse,
está el efecto de la fricción, ¿sí? Que se desplaza, ¿cuánto? 7.5 metros. ¿Sí les quedó así la figura? Sí, más o menos. Bueno. Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. Ahí tenemos la masa 1, 12 gramos, masa 2, 100 gramos, la velocidad 2 inicial 0, X, o sea, lo que se desplazó, se deslizó 7.5 metros, la velocidad final es 0, porque es hasta que se detuvo, el coeficiente de fricción es de 0.65 y lo que nos piden es la velocidad inicial. En este caso la llamamos V, ¿sí? Rafa, las masas las tenemos que convertir a kilogramos, ¿no? Sí, y lo tenemos que convertir a kilogramos. Ahora, a ver, jóvenes, ¿qué tipo de colisión es? Completamente inelástico. Completamente inelástico porque la bola de arcilla se queda pegado en el bloque. Entonces, el choque es perfectamente inelástico. Entonces, empezamos a aplicar. ¿A quién empezamos a aplicar? El principio de conservación del momentum lineal, que nos dice que el momentum inicial es igual al momento final. Inicialmente, ¿qué tenemos? La masa 1, la velocidad inicial 1, más la masa 2 por la velocidad inicial 2. ¿Y esto es igual a quién? Quedan juntos, nos queda masa 1 más masa 2 Por la velocidad. En este caso le llamamos V', porque finalmente la velocidad queda parada, ¿no? Queda quieto lo que la bola de arcilla quedan quietos. Hasta aquí, ¿algún problema? No. No, papá. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, No. ¿qué? ¿Me regreso? Ahí está. Ustedes me O dicen sea, si lo sigue van pues, que no hay duda. ¿Ya le seguimos? Sí, ya. Bien. Ok. Entonces, aquí tenemos la velocidad inicial 1 es igual a la masa 1 más la masa 2 entre la masa 1. ¿Por quién? Por la velocidad prima. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no pusimos la otra? Porque es 0, ¿no? Está en reposo el bloque. Por efecto de la fricción, de que el objeto, o sea, ya el cuerpo compuesto, llega al reposo. Entonces, usando la dinámica, porque aquí ya está involucrada la fricción, ¿están de acuerdo? Sí. Usando dinámica, aquí tenemos el bloquecito. El bloque se estaba moviendo hacia la derecha, entonces la fricción va en sentido contrario, tenemos la normal y tenemos el peso. Así nos queda la figura. ¿Están de acuerdo? Obviamente aquí va pegado a la bola de arcilla. Entonces, ¿qué tenemos? El movimiento está en X. ¿A qué es igual la suma de fuerzas en X? Ahora vamos por la aceleración. Entonces, aquí tenemos que es menos la fuerza de fricción es igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Pero la Sí. fuerza de fricción, ¿a qué es igual? Al coeficiente. Al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, ahí tenemos la ecuación 1, porque aquí no conocemos a quién, ni la aceleración. Entonces, vamos a llamar la ecuación 1. Entonces, perdón, ¿van a copiar? Sí, espérame. Vayan copiando. Y Ya seguimos avanzando. Mientras vayan analizándolo y ven si tienen alguna duda. listo. ¿Listo? Ahora, de suma de fuerzas en Y, como aquí ya acabamos con suma de fuerzas en X, fíjese bien qué fuerzas están actuando en Y. Nada de navegar. La normal y el peso, ¿no? Suma de fuerzas en Y, entonces es la normal menos el peso.
y esto es igual a cos0. Entonces la normal es igual a la masa 1 más la masa 2 por la gravedad. Entonces, si sustituimos la normal en la ecuación 1, nos queda de esta manera. ¿Sí es así? ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos? Este término con este término se elimina. Entonces, nos queda menos el coeficiente de fricción por la gravedad y esto es igual a masa por aceleración. Y fíjense bien aquí, ¿el coeficiente de fricción y la gravedad son constantes? En este caso, ¿no? Sí. Por lo tanto, la aceleración es constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto hacia dónde nos lleva? ¿A qué ecuaciones podemos aplicar para calcular la aceleración? Para calcular la velocidad que nos están pidiendo. No, porque aquí ya sí tenemos específicamente, fíjense bien, si la aceleración que estamos observando es constante, por lo tanto podemos utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué ecuación podríamos aplicar para calcular la velocidad inicial? Ecuaciones de cinemática. Y la velocidad. La que nos dice que tenemos las dos velocidades, tenemos la distancia que se desplazó el objeto. ¿Sí es? ¿Sí? ¿Cuál ecuación podemos aplicar ahí? Conocemos las dos velocidades y la distancia. Acordémonos, las tres ecuaciones relacionan las tres velocidades iniciales y las tres involucran la aceleración, solamente que en dos de ellas involucran las velocidades finales y las otras involucran la distancia y el tiempo. ¿Cuál de las tres sería la más fiable? ¿Qué tenemos como datos? Velocidad final, andamos buscando velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos distancia. ¿Cuál de las tres ecuaciones involucran toda esa información? La de Y la velocidad final. velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Están de acuerdo? ¿Es esa? ¿Sí? ¿Ya la vieron? Aquí está. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado menos, porque es una desaceleración, 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? De aquí conocemos la aceleración. ¿A qué es igual la aceleración? El coeficiente de La fricción coeficiente. por la gravedad. Y aquí está. ¿Esta cuánto vale? 0. 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que en este caso nos queda la velocidad prima. ¿Sí? Porque es la que estamos analizando. ¿Están de acuerdo que esa es la velocidad que estamos analizando? ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Y aquí tenemos que es la raíz cuadrada. Bueno, la despejamos, nos queda la raíz cuadrada. Ya todo lo conocemos. Y obtenemos el valor de la velocidad prima. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Entonces, aquí tenemos, esto es la velocidad con la que sale el que sale en el instante después del choque. ¿Sí se ok. Entonces, seguimos en lo que nos interesa a nosotros. Aquí está. Aquí tenemos la velocidad prima. Otra vez repite esto. Aquí está. Ahora, nosotros teníamos inicialmente la ecuación. ¿Sí se acuerdan? De masa. Observen. Aquí hay un error, ¿no? Pero es relativo porque se eliminan las unidades. ¿Están de acuerdo?
Marcian. ¿Ya se fijan? Velocidad. Ok, sí, no está todavía en kilogramos. En kilogramos, pero si se fijan aquí, son gramos, gramos. Y esto de abajo, que Sí, va a quedar como es sin unidad. no hay necesidad. ¿Están de acuerdo? Ok. Es correcto. Y ahí ya nos quedó la velocidad B, que es la que estábamos buscando. ¿Está correcto? Oh, Obviamente los que llegaron tarde pues, son los que están, deben de estar, bueno, ¿y esto qué es, no? yo fui el host. No puedo llegar tarde. ¿Ya lo entendimos? No sé. A ver, acuérdense de estos datos. ¿Ya los anotaron? De esta información para regresarme hasta el principio. Pues ya creo que ya. Bien, vamos a regresarnos al principio para entender esta ecuación. Aquí está. Esta era la ecuación que nos quedó cuando vimos que era la colisión, ¿no? Este es nuestro hijo, igual a V, y esto es lo que nos quedaba como B', de acuerdo con la figura. Aquí tenemos velocidad y masa 1, masa 2, velocidad 2. Acá, ¿qué tenemos? Ya quedan como un solo cuerpo, masa 1 más masa 2, por sería la velocidad final, pero en este caso le estamos llamando B'. ¿Están de acuerdo? Aquí se fijan. Ajá. Esta sería la velocidad final. Entonces, ¿qué fue lo que nos quedó? Velocidad. ¿Aquí cuántas incógnitas tenemos? Dos. Dos. Esta es la velocidad inicial y esta B'. ¿Sí? Velocidad prima. Podríamos considerarla como la velocidad inicial de la segunda etapa para que llegara al reposo el cuerpo. ¿Están de acuerdo? Ya nos afecta la fricción. Hasta ahí todo bien. Entonces, por eso aplicamos, o sea, por el efecto de la fricción, llega al reposo el bloque, entonces tuvimos que aplicar dinámica. Al aplicar la dinámica, analizamos el comportamiento de la fuerza de fricción y la del bloque. Y esto nos permitió calcular que, aplicando la segunda ley de Newton, nos permitió calcular la aceleración. Al calcular la aceleración, nos dimos cuenta que era una constante, entonces pudimos usar las ecuaciones de movimiento rectilíneo. ¿Sí es así? Al usar las ecuaciones de movimiento rectilíneo, entonces ya pudimos calcular ¿qué? La velocidad. La velocidad inicial, que sería la final. La velocidad de cero, porque esta es cero, ¿no? La velocidad final era cero, porque se llevó al reposo. Entonces, con eso nos permitió calcular B', o sea, la velocidad inicial de la segunda etapa del movimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, al momento de que ya la calculamos, obtenemos el resultado y ahora sí ya podemos calcular la velocidad inicial con la que salió, ¿quién? Con la que salió la bola La de bola arcilla. de arcilla. ¿Sí ya lo entendieron? Sí. ¿Sí lo entendimos? Ok, lo resolvimos aplicando dinámica. Ahora vamos a llegar a lo mismo, pero ahora lo vamos a resolver por energía. Sí. Por energía, por el principio, no, porque aquí es por el teorema trabajo-energía. ¿Sí? Bien, vamos a resolverlo por condiciones de energía. Entonces nosotros aquí que nos quedaría la figura. Aquí está, esto es después del choque. Aquí quedan como un solo objeto, como aquí se desplaza con una cierta velocidad, ¿sí? Hasta que se detiene por efectos de la fricción. Entonces, aquí tenemos un trabajo que le costó deslizarlo, al empujarlo. Entonces, tenemos el teorema trabajo-energía, ¿sí? Trabajo-energía, que es igual, la variación de la energía es igual al trabajo. En este caso va a ser el trabajo final. Entonces, tenemos que la energía mecánica final menos la energía inicial, que es la variación de la energía, es igual al trabajo.
Entonces, nosotros sabemos que el trabajo es la fuerza, es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿De dónde? ¿Quién es la fuerza que está actuando aquí? La fuerza de fricción. Tenemos el desplazamiento y qué ángulo están formando. Si se está, fíjense bien aquí, se está desplazando hacia la derecha, obviamente la fricción va hacia la izquierda. ¿Qué ángulo están formando esos dos vectores? 80 grados. Entonces, si nosotros resolvemos el trabajo, ¿qué nos dice? Es el producto escalar. ¿Y qué nos dice el producto escalar? El producto de la fuerza por el desplazamiento, o sea, por la posición, por el coseno del ángulo que forman entre sí los dos vectores. ¿Qué ángulo formaron? 180 grados. Y por lo tanto, nos da menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Entonces, aquí tenemos la energía, ¿sí? Final menos la energía inicial, y esto es igual al trabajo. Entonces, aquí tenemos la energía cinética es igual que ¿a quién? A un medio De la masa 1. Ah, ya. Más la masa 2 por la velocidad prima 2. ¿Por qué negativo? Porque va en sentido contrario, ¿no? Porque esta que es... Ajá, ¿sí lo ven? Aquí. Creo que ya. Eso es reposo. Este es igual a menos. Y esto, como es menos con menos, se elimina el signo negativo. ¿Sí es así? Y ya tenemos todos los datos. ¿Conocemos esto? Sí. ¿Conocemos la normal? Sí. Pues es masa por gravedad por el desplazamiento. Entonces, aquí lo tenemos. Ajá. Y entonces, ¿lo van a copiar para regresarme? Pues... Ustedes dicen, vamos. Ahí Sí, está. profe, rápido. Ahí está. Nos sobran 5 minutos de clase. ¿Quiere que haga otra reunión y se la mando? Si quieren aventurarse a hacer otro ejercicio o con estos. Pues no sé, usted, como quiera. Vamos a terminarlo, 5 minutos, entonces ya me voy a lo que sigue, ¿no? ¿Ya le cambió? Si quiere, pero si quiere hago otra y se la mando, ¿no? Rápido. Sí, si quieres, o terminamos aquí y la dejamos. ¿Y quieren que sigamos el lunes haciendo ejercicios? Pues sí, ¿no? Otros, y el miércoles empezamos ya con dinámica de un sistema de partículas. Ah, va. ¿Vale? Me parece buena idea, sí. Bueno, pero ya quieren, bueno, ¿ya le cambió? Ya. Y ya. Y se fijan, aquí nos queda B' medio. Ya conocemos toda esta información. Despejamos B'. Ay, nos sale lo mismo. Pero esto es por energías. Esta es por energía. O sea, este problema lo resolvimos de dos maneras. Por dinámica y por energía. O sea, son las dos formas de resolverlo. Si se fijan, es mucho más fácil por energía. Sí. ¿Sí? O sea, hay problemas, por eso hay problemas que dinámica es muy complicado resolverlos aplicando las condiciones de dinámica, y los cuales se facilita mucho resolviéndolos por condiciones de energía. Ahora, pregunto, ya que se va a acabar el tiempo. Ahorita lo dejamos aquí. ¿Quieren que el lunes sigamos haciendo ejercicios? Pues los que nos mandó, ¿no? Terminar los que mandó. Los que mandé. Ahora, son 5, llevamos 2, ¿no? Sí. Entonces, yo le pregunto, ¿quieren que hagamos algunos ejercicios, alguno de los ejercicios de las tareas que les dejé? ¿No terminar? ¿Terminamos estos? Analícenlos. Ahorita ya tienen la pauta de cómo hacerlos. Ya se fijaron cómo analizarlos. Los dos que hicimos fueron totalmente diferentes. ¿Están de acuerdo? Entonces, traten de hacer los otros 3 y ustedes me dicen, su jefe, tú, Gonzalo, me mandas un correo diciéndome, ¿quieren que los terminemos o quieren que hagamos alguno de las tareas 3 y 4? Vale. Ok. ¿Vale? Y también pues, me tienes que mandar la liga para el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. Ok, bien, entonces aquí lo dejamos. Estúdienle, ya vieron que no son difíciles, pero sí necesitan conceptos de los temas anteriores. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Y otra pregunta, antes de que empecemos con dinámica de un cuerpo rígido, ¿quieren que repitamos la de unidad de trabajo y energía? Sí, me gustaría que se repitieran. Eso es lo ¿O demás. quieren hacer preguntas concretas? Sí, yo también tenía unas preguntas sobre eso, pero pues, Entonces, ¿quieren que le demos una repasada rápida de trabajo y energía? sí, yo creo que sí. Problemas y la repasadita de trabajo y energía. Bueno, ustedes se ponen de acuerdo. Tú, Gonzalo, me mandas en un correo específicamente qué es lo que quieren. ¿Sale? Vale, Vale, pues. Entonces, ok. aquí dejamos y nos vemos el próximo lunes. Vale. ¿Sí? Yo también, que tengan un bonito fin de semana y se cuiden. Cuídense. Es profe, igualmente. Cuídense mucho. Sí, vamos a Café 5 todos. Ah, se crean.